Así que el tema, levanta tus ojos y mira, visión espiritual. Es decir, hay que quitar los ojos del piso, hay que quitar los ojos de las circunstancias, hay que quitar los ojos de lo natural y elevarnos. Levanta tus ojos y mira, es un llamado que Dios hizo a Abraham para que él pudiera ver lo espiritual. ¿Sí? Dice, así como son las estrellas, así será tu descendencia. Así como es el polvo de la tierra, así será tu descendencia. Esta es la tierra que te daré, y lo anima a él a ver. Nosotros necesitamos poder levantar los ojos, tener visión espiritual para poder recibir todo el bien de Dios en nuestras vidas. Amén. Así que estamos hablando de visión y de misión, de visión para la iglesia. Y les hablaba de que la visión y la misión, es decir, el qué hacemos, para qué lo hacemos, tiene que ver con una sola visión y misión que Dios le dio a la iglesia. Y es la misma visión en la que Él caminó. Jesús mismo caminó, Jesús de Nazaret caminó en el tiempo aquí en la tierra, durante su ministerio, en una visión. ¿Cuál era esa visión? Establecer el reino de Dios, restaurarlo. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, y lo que se había perdido era el reino, la autoridad, el poder, el orden de Dios. Se había perdido a causa del pecado y la desobediencia. Jesús vino a restaurarlo, a volver a poner el orden y el gobierno de Dios. Y cuando hablamos de reino, hablando de las maravillas que Dios nos revela, para nosotros, quizá cuando oímos la palabra reino, pues lo relacionemos con lo que hemos conocido de los monarcas, de manera informativa en los medios de comunicación, o lo podemos relacionar con algún cuento de hadas, hablando de los reyes y los príncipes, porque como ciudadanos mexicanos no tenemos una experiencia concreta de lo que es vivir en un reino, en una monarquía. Y bien, aunque la tuviéramos, el reino del que Jesús habla es superior, ¿verdad? Él no está hablando de reyes terrenales, Él no está hablando de un reino terrenal. Él dijo, cuando fue presentado delante de Pilato, y Pilato le cuestionó si él era el rey de los judíos, si él tenía un reino, y Jesús dijo, bueno, tú dices que yo soy rey, ¿verdad? Pero dice él allí en Juan 18:36, mi reino no es de este mundo. Entonces, toda idea que tengamos de reino, hay que quitarla inmediatamente de nuestra cabeza, ¿verdad? Todo lo que sabemos de monarcas y de reinos terrenales, nada tiene que ver con lo que Dios habla de su reino. Dice, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, entonces mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Mas ahora, mi reino no es de aquí. Mi reino no es de aquí. Y entonces la primera pregunta que nos haríamos, ¿y entonces en qué consiste el reino? ¿En qué consiste el reino espiritual? ¿Cómo podemos entrar al reino? ¿Cómo podemos ver el reino? ¿Cómo podemos experimentar el reino? ¿Se acuerdan que Jesús le dijo a Nicodemo, si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios, ¿verdad? Si no naces de nuevo, no puedes entrar al reino de Dios. Entonces, ¿qué es lo primero para entrar al reino? Nacer de nuevo. ¿Sí? No es físico, no es material, no es natural, es espiritual. Y entonces se necesita nacer en el espíritu. Para el hombre natural es imposible entender las cosas del espíritu. Si al hombre natural le hablamos de reino, él va a pensar en reyes, en princesas y territorios y ejércitos de un rey.
Pero si a los hijos de Dios les hablamos del reino espiritual, entonces vamos a pensar en un solo Señor, en un solo Rey, que es el Rey de Reyes y Señor de Señores, y ese es Jesucristo, ¿verdad? Jesucristo es el reino. Él es el reino. Él es el Rey y Él es el reino. En un diálogo que tuvo posteriormente Jesús con los fariseos, allí en Lucas 17, 20 al 21, Lucas 17, 20 al 21, dice que cuando los judíos, los fariseos, los religiosos, los dirigentes religiosos de ese tiempo le preguntaron a Jesús cuándo había de venir el reino de Dios. Estaban hablando de manera religiosa y sí estaban pensando en cosas espirituales, pero querían verlo en lo natural, ¿verdad? Es decir, ¿cuándo vendrá el Mesías y tomará el poder y entonces otra vez seremos como en los tiempos de David o en los tiempos de Salomón, un reino poderoso de influencia en todas las naciones? Ellos estaban pensando en eso y le preguntan a Jesús, ¿cuándo había de venir el reino de Dios? Y fíjese lo que contestó Jesús: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni se dirá aquí está o allí está, porque el reino de Dios está entre ustedes. ¿Y quién estaba entre ellos en ese momento? Entonces el reino no es un territorio, no son una población, no son cosas materiales, terrenales. El reino es una persona, es Dios mismo hecho carne en Jesucristo. Si Él es el reino, entonces, ¿qué fue lo que estuvo haciendo Él durante su ministerio de 3 años y medio? Presentando las obras y el poder de Dios mismo. El reino está aquí, dijo Jesús, está entre ustedes, y la prueba de ello es que los cojos se levantan, que los ciegos ven, que los leprosos son sanados, que los muertos son resucitados, que los endemoniados son liberados, etcétera. Eso es poder de Dios, es gracia y poder de Dios manifestándose poderosamente. ¿Vino Jesús a eso? ¿A hacer milagros? ¿A sanar a las personas? No, esas fueron añadiduras, esas fueron demostraciones para confirmar que Él era el Hijo de Dios. ¿Pero a qué vino Él? A restaurar el poder y el gobierno de Dios, el reino. El reino es la visión. ¿Y cómo se iba a obtener ese establecimiento del reino? A través de la gran cosecha. Él le dijo a sus discípulos allá en Juan 4:35, levanten los ojos y miren, la cosecha está lista. Y ustedes dicen que falta mucho tiempo para la cosecha, en lo natural, ¿verdad? A lo mejor en ese tiempo faltaban 4 meses para que se cosechara. Dice, pero yo les digo que la cosecha está lista. ¿La cosecha de qué? De almas, la cosecha de personas, porque el reino se establece en las personas. ¿Cómo? Por medio de la fe. Aquí está el reino en este momento. Está en mí, está en ti y está con nosotros. Entonces, cada vez que hablamos del reino, ¿ya entendemos todo lo mismo? ¿Sí? Dice también la Escritura en Juan 14:17 que el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu. Cualidades y virtudes que solamente existen en lo espiritual. Justicia, paz y gozo en el Espíritu. Es decir, si no estamos en el Espíritu, no disfrutamos del reino. Y como decíamos hace rato, se llega al reino solamente por medio de la fe en Jesucristo, naciendo de nuevo. Así que cuando Jesús dice, el reino está entre ustedes, el reino se ha acercado, ese fue el mensaje de la predicación de Jesús. Arrepentíos y creed, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Y quién era el reino? Él, Dios mismo, el reino hecho carne y presente. Él es el Emmanuel,
Jesús de Nazaret es Emmanuel, Emmanuel profetizado, que significa Dios con nosotros, el reino de Dios con nosotros, entre nosotros, para manifestar su gracia, su misericordia, y entonces perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad para hacernos hijos de Dios. Yo les decía hace 8 días, la principal tarea de Jesús en la cruz no fue perdonar nuestros pecados. Sí está incluida, pero no está centralizada en nosotros. La obra de Cristo y de Dios no está centralizada en el hombre. Es necesario que seamos perdonados y limpiados para podernos acercarnos al Dios santo, puro. ¿De qué vino a salvarnos Jesús? Cuando decimos que somos salvos, ¿de qué nos salvó? De la condenación por el pecado. Somos pecadores por naturaleza, la naturaleza de Adán, que heredamos desde Adán. Y somos pecadores en acciones, porque esa naturaleza de pecado nos lleva a hacer actos de desobediencia, cosas que no le agradan a Dios. Eso, según la ley de Dios, merecía la muerte. Estábamos condenados a muerte. Entonces somos salvos de la condenación. La palabra habla de que esa condenación se consumaría en un tiempo, se va a consumar, va a haber un juicio. Y en ese juicio, todo aquel que no se arrepintió, que no conoció a Dios, será condenado. Pero esa condenación futura ya se vive desde aquí. Dice Juan 3:16 que Jesús no vino, o más bien Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Él vino para salvarlo de la condenación. Dice, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz y se autocondenaron. Por amar más las tinieblas que la luz, se autocondenaron. Pero todo aquel que se arrepintió fue establecido en el reino de Dios. Entró al reino y el reino entró en él. Esta es maravilla, una maravilla. ¿Cómo lo podemos entender? ¿Cómo lo podemos comprender? ¿Con una fe intelectual? No, necesitamos la fe que viene del Espíritu y tener la convicción y la certeza de que he sido perdonado, de que he sido salvado de esa condenación aquí y ahora, y que ahora puedo disfrutar del reino, de la justicia, de la paz, del gozo, y que puedo desarrollar en mí el fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, lo que dice Gálatas 5, 22 y 23. ¿Sí estamos viendo la maravilla del reino? Y no alcanzamos todavía a verlo todo, ¿verdad? Pero es importante que todos podamos ir comprendiendo y hablando lo mismo, porque la visión en la que vamos a caminar y en la que hemos estado caminando, hoy la estamos refrescando en este 5º año de aniversario, estamos refrescando la visión, la estamos renovando, tiene que ver con la visión de Jesucristo. Y Jesucristo vino a establecer el reino y a hacer una gran cosecha de almas. Decimos que cuando Él caminó aquí en la tierra, Él vino y cumplió la obra que Dios le había dado. Efesios 1, 22 y 23 hablan de este propósito cumpliéndose en Jesucristo. Y dice Pablo en la carta a los Efesios 1:22 dice, y sometió, ¿quién sometió? Dios, y sometió todas las cosas bajo sus pies. ¿Los pies de quién? De Jesucristo, ¿verdad? Dios el Padre sometió todas las cosas, y cuando dice todas las cosas se refiere a las que hay en los cielos, en la tierra, debajo de la tierra, visibles e invisibles, porque todo fue creado por Él y para Él. Dice, y sometió todas las cosas bajo los pies de Jesucristo, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Entonces, Él es el Rey sobre toda la creación y es la cabeza de la iglesia, que es su cuerpo. Dice, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¿Qué es la iglesia entonces? El cuerpo de Cristo, la plenitud. La plenitud quiere decir lo completo, el todo. Somos el todo de Cristo.
de Cristo en lo espiritual, ¿sí? Mientras fue Jesús de Nazaret, Él tuvo un cuerpo físico como tú y como yo, y fue limitado en sus características humanas. Pero hoy que Él es espíritu vivificante, que está nuevamente en su condición de Dios todopoderoso, invisible, Él está en su cuerpo, y su cuerpo es la iglesia. Y cada miembro tiene su espíritu en Él, ¿sí? Y esta maravilla es la que conforma la iglesia universal. Y tú y yo estamos en ese cuerpo. ¿Cómo? Por medio de la fe. Estoy hablando maravillas de las que quiero que hablemos porque las entendemos, y que no seamos como Job, que hablemos cosas que no entendíamos, ¿verdad? Sino que podamos ver las maravillas de revelación que ya Dios nos ha dado, y de experiencia de vida. Esto no es teoría, esto no es solamente palabra escrita, esto debe llegar a ser una experiencia personal y colectiva o corporativa, como lo estamos enseñando. ¿Estamos? ¿Vamos caminando juntos? Así que en resumen, ¿cuál es la gran visión y misión que Dios le dio a Jesús de Nazaret? Y que es la misma que hoy tiene la Iglesia Universal. Pues es la gran cosecha de almas en cada generación. Esto se ha venido haciendo desde que Jesucristo partió al cielo y que en Pentecostés se estableció la iglesia. La gran cosecha de almas en cada generación, estableciendo el reino de Dios en la vida de sus hijos. Para presentarlos, ¿para qué establece el reino en cada uno de nosotros? Para presentarnos perfectos en Cristo delante del Padre. Ya nos salvó, ya nos separó del mundo, y ahora hay un proceso en el que tenemos que recorrer juntamente con el Espíritu para que nos presente en Cristo perfectos delante de Dios. A eso le llamamos santificación. Ya somos santos, apartados, separados de Dios, pero estamos en proceso de transformación hasta la perfección. ¿Qué es esa perfección? Que la imagen de Jesucristo sea en nosotros, que nosotros reflejemos esa imagen. Ahí les va otra maravilla, pongan mucha atención. Dice Génesis que en un momento, para la creación del hombre, dijo Dios: hagamos al hombre el sexto día. ¿Se acuerdan de eso? ¿Y qué dice después? Hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. ¿Sí? Pero Dios es uno en tres. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Hagamos, e hicieron uno. ¿Qué imagen le dieron al uno? Si Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿cuál es la imagen que le dieron al hombre? La del Hijo. ¿Sí? Dios no tiene ninguna imagen. La única imagen de Dios es Jesucristo. Amén. Esa es la imagen de Dios. Esa es la revelación de Dios. Jesús vino a dar a conocer al Padre y a mostrar en Él la imagen de Dios mismo. Adán no pudo mostrar la imagen porque desobedeció. Fue hecho a la imagen, pero desobedeció. A diferencia, Jesús nunca desobedeció, siempre estuvo en comunión con el Padre y Él lo reflejó. ¿Qué crees que quiere Dios de ti y de mí? Lo mismo. No hay otra imagen. La gente no va a conocer a Dios por alguna imagen. La va a conocer a través de los hijos de Dios, semejantes a Él, a su imagen y a su semejanza. ¿No es una maravilla? En eso está trabajando Dios en cada uno de nosotros. Sí, definitivamente. Él es la imagen visible, Jesús. Él es la imagen visible y la expresión misma del reino de Dios. Si Jesús de Nazaret fue la imagen visible y la expresión misma del reino de Dios, ¿qué es entonces hoy la iglesia? La imagen visible
de Dios. Y la expresión misma del reino. ¿Cómo se expresa el reino de Dios? En un hombre corporativo, en todos los salvos, y también de manera individual a través del carácter de cada uno de nosotros, que se está formando y transformando. ¿Ya registramos todas estas maravillas? Las tenemos en nuestra mente y en nuestro corazón. Una nota más, dice el mismo Jesús, cuando le preguntaban acerca del reino y queriéndolo él explicar, él usó varias parábolas, que ahorita no tenemos tiempo de entrar en todas ellas, pero les voy a mencionar una de las más importantes, que está en Marcos 4, versículos 26 al 29. Dice allí Jesús que el reino de Dios es semejante a una semilla, a la semilla que se siembra, ¿verdad? Y que no podemos ver cuando está enterrada en el suelo, no podemos ver cómo se transforma y da origen a una nueva planta. De esto ya habíamos hablado días atrás, ¿verdad? Jesucristo es la semilla, Él es la semilla, el reino mismo es la semilla que se siembra para que sea transformada, y esto sucede en lo oculto, no es visible. No vemos cómo es que una semilla comienza a germinar. Hasta que la plantita sale fuera de la tierra es que podemos darnos cuenta que la semilla nació y que posteriormente desarrollará hasta que madure y fructifique. Dice Jesús que exactamente así es el reino de Dios, que el reino de Dios es como una semilla que opera de manera semejante mediante un proceso de siembra, transformación, crecimiento y madurez. ¿Cómo se da esto en nosotros? Inicia con la revelación. Por el oír el mensaje del Evangelio, la semilla es puesta en nosotros. Cuando creemos, por medio de la fe, esa semilla comienza a desarrollarse en nosotros. Es el mismo Espíritu que vino por la palabra y que es necesario que ahora crezca, desarrolle hasta que alcance madurez. En ese proceso estamos, ¿sí? La iglesia ha de contribuir a la visión que recibió Jesús de parte de Dios, a que esto sea una realidad presente en nuestras vidas. Podemos decir entonces que el reino de Dios se ha establecido intrínsecamente. El reino de Dios se ha establecido en nosotros, en nuestro interior, y además se expresa de una manera corporativa. ¿Quién es la iglesia? El hombre corporativo, la colectividad de los que han creído, de los que son salvos y están en proceso de transformación. Estamos en el reino y el reino está en nosotros. Y ya habrá una consumación futura de ese reino cuando Jesucristo regrese por segunda vez a establecer su reino presente físicamente aquí. ¿Cómo puede entonces la iglesia llevar a la práctica una visión y misión como la que Jesucristo realizó y terminó? Él dijo consumado es, pero tenemos una tarea presente porque hay un presente continuo, ¿sí? Él consuma la obra tal como Dios se la encargó, y ahora como iglesia, como cuerpo espiritual, Cristo mismo nos dirige para que la obra continúe por todas las generaciones hasta que el Señor decida que Él regrese para finiquitar todas las cosas. ¿Le sigo? Vamos aterrizando en nosotros, en la visión y misión de Casa de Bendición. La visión y misión que Dios nos ha dado a Casa de Bendición como iglesia local, y en la que estoy buscando que todos nos identifiquemos, que todos la entendamos y la veamos en el contexto de la iglesia universal, del cuerpo de Cristo. Primeramente respondemos a la pregunta, ¿quiénes somos? ¿Qué identidad tenemos? Ya dije, somos hijos de Dios, estamos en el reino está en nosotros,
su Espíritu habite en nosotros. Entonces, Casa de Bendición, somos una iglesia local y somos miembros del cuerpo de Cristo. Jesucristo es el centro de nuestra fe y el modelo de vida. No solamente creemos en Jesucristo, sino es el modelo de vida. Estamos aspirando a desarrollar el mismo modelo de vida en el que caminó Jesús. En Él estamos siendo formados. El fundamento de nuestra enseñanza, de nuestra inspiración, es la Biblia. Es la Escritura. Sobre ella es que estamos siendo inspirados y siendo enseñados para caminar en aquello que dejó escrito Jesús, sus discípulos y desde antes los profetas y todo lo que sabemos del Antiguo Testamento. Jesús ciertamente no escribió no dejó nada por escrito. Son sus apóstoles los que registraron, ¿verdad?, las memorias y nos lo han hecho llegar a través de los evangelios y posteriormente las cartas del Nuevo Testamento. Así que todos, como Casa de Bendición, estamos caminando en esta enseñanza, tenemos este fundamento y caminamos hacia la revelación del nuevo pacto. Todo lo que sustenta nuestra enseñanza, nuestro estilo de vida, se fundamenta en el nuevo pacto. ¿Qué entendemos por esto? Que el antiguo pacto concluyó, que Jesús vino a darle consumación y terminó. Y Él selló un nuevo pacto en su sangre. En ese nuevo pacto, en esa revelación, es en la que caminamos, Casa de Bendición, no en el antiguo pacto. En ese sentido, Jesús es superior a David, Jesús es superior a Moisés, Jesús es superior a cualquier personaje del Antiguo Testamento. Y Jesús cumplió con toda la ley, de tal manera que en Jesucristo cumplimos nosotros con la ley. No estamos sujetos a la ley del Antiguo Testamento, del Antiguo Pacto. Hoy estamos nosotros en la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, que es el nuevo pacto. Y en Él todas las bendiciones que fueron hechas y prometidas desde el pasado a Abraham son una realidad para nosotros hoy. En Cristo estamos bendecidos. En Cristo estamos bendecidos. Ya somos bendecidos. Tenemos que tener ese pensamiento claro en nuestra mente. No hay escasez, no hay necesidad, no hay maldición sobre nuestras vidas. Si estamos en Cristo Jesús, estamos bendecidos con toda bendición espiritual. Hemos sido perdonados, hemos sido justificados, hemos sido reconciliados delante de Dios. Somos hijos amados de Dios. Esas son bendiciones del nuevo pacto. Por lo tanto, no queremos imitar a Moisés, no queremos imitar a David o a Noé o a otros personajes del Antiguo Testamento. ¿A quién queremos imitar? Solamente a Él. La vida, el modelo de nuestro crecimiento y transformación es Jesucristo. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo ahí? Dice Jeremías 31, hablando del nuevo pacto. Jeremías 31, versículos 31 al 34. ¿Cómo voy con el tiempo, Beto? Jeremías 31, del 31 al 34. Este es el fundamento profético del nuevo pacto. Dice Dios hablando a través del profeta: he aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Acuérdense que el reino en el Antiguo Testamento se dividió. El reino de Israel se dividió en dos reinos después de Salomón, y uno es el reino de Israel, que era el reino del norte, con 10 tribus, y 2 tribus que se quedaron en el reino del sur, que era la casa de Judá. La casa de Israel, que fue la primera que fue llevada a cautividad por los asirios, fue totalmente dispersada por todas las naciones, desde el tiempo anterior a Jesús. Jesús vino a buscar y a salvar a todas esas ovejas que se habían perdido. En ellas estamos incluidas tú y yo. Todo lo que eran las 10 tribus se dispersaron por todas las naciones. Solamente la tribu de Judá permaneció y ellos regresaron. La tribu de Judá es la que regresó a Israel. Descendientes de ellos son los que están, algunos ahí en Israel. Pero de las tribus del norte,
Todas se dispersaron y entre esas tribus dispersas llegaron aquí a México. Y esto es histórico también. Cuando llegó aquí Colón, vinieron varios judíos que venían exiliados de España y que su única oportunidad de vivir, porque era una persecución donde lo estaban matando, era venirse con los exploradores, y se vinieron con Colón, varios de ellos, y fueron los primeros judíos que llegaron aquí a México, que algunos historiadores lo registran y otros no. ¿Por qué? Porque recordemos que quienes llegaron traían una religión, ¿verdad? Y estaban en conflicto con la religión judía. Pero desde esa, es decir, si nos vamos a lo histórico y lo natural, aún allí tenemos ascendencia en las tribus de Israel, ¿sí? En esas tribus con las cuales Dios hizo el pacto. Pero hoy, en Jesucristo, sean judíos o sean gentiles, todos somos un solo cuerpo en Cristo, ¿sí? Dice, vienen días en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. ¿En qué consiste el pacto? Oye esto: daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. ¿Dónde está la ley? En nuestra mente y en nuestro corazón. No está como con Moisés. Con Moisés estaba en tablas de piedra, y esas tablas fueron puestas en el tabernáculo y se convirtieron en un acusador que decía: tú eres un pecador si no cumples, o con que incumplas uno solo de estos mandamientos, tú estás condenado. Eso era la ley de Moisés. Hoy, ¿dónde está la ley? No está en tablas de piedra. En Jesucristo, Él cumplió la ley y por su Espíritu fue puesto en nosotros, ¿verdad? Entonces, ¿dónde está la ley? En nuestra mente y en nuestro corazón. Esta es la promesa cumplida en Jesucristo. Por lo tanto, no estamos más sujetos a la ley del antiguo pacto. Daré mi ley en su mente, la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán mi pueblo, dice Jehová. Porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Gloria al Señor. ¿Sí te das cuenta de esto? ¿Qué dice Él? En el nuevo pacto, ¿qué sucedió? Perdonó, y hoy sigue perdonando. A todo aquel que cree, le son perdonados todos sus pecados, toda su maldad, y no se acuerda más Dios de ello. ¿Por qué? Porque Jesucristo lo pagó, ¿sí? Él pagó tu cuenta, Él pagó la mía, ¿sí? Y de todo aquel que cree, para que vivamos como hijos de Dios, perdonados, reconciliados. Y tú puedes decir: pues es que sigo cometiendo errores, es que sigo fallando, etcétera. Sí, porque hay dos naturalezas en nosotros: la naturaleza del Espíritu, que nos ha dado Jesucristo por medio de la fe, y la carne, que aún tenemos estos cuerpos vivos. Ahí está el trabajo, ¿sí? Esa es la transformación que es necesaria. Tener entendimiento y trabajar desde el Espíritu para que este cuerpo cada vez cometa menos errores, para que esta mente sea renovada y camine en la dirección de Dios, en el pensamiento de Dios, en la mente de Cristo, y no en la mente de Paco o de cada uno de nosotros. Estoy hablando maravillas de la Escritura que están reveladas, ¿sí? Esto es el nuevo pacto. Dijo Jesús cuando sanaba con sus discípulos en Lucas 22:20. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. ¿Sí? Lo anunció, que Él era el cumplimiento, y lo consumó en la cruz. El nuevo pacto es una realidad. Esa es la realidad presente para los hijos de Dios y para toda la iglesia. Amén. Así que Jesús cumplió la ley del antiguo pacto y con su sacrificio reconcilió a judíos y a gentiles delante de Dios, y de los dos pueblos creó una nueva humanidad. Este es el propósito del nuevo pacto: crear una nueva humanidad, hombres y mujeres nacidos del Espíritu,
no de lo natural. Nacidos del Espíritu, a quienes Dios mismo, mediante su Espíritu, les da el poder. La ley en la mente y en el corazón nos da el poder para vivir obedeciendo la voluntad del Padre. Ya no tenemos que esforzarnos, no tenemos que ver leyes afuera. Está dentro de nosotros, en el Espíritu, para que de manera natural, así como los árboles dan frutos, así de manera natural nosotros caminemos obedeciendo la voluntad del Padre. No son tus esfuerzos, no son tus sacrificios, ya no son tus ayunos, ya no son tus mandas, ya no son cosas que tú hagas, es lo que Él ya hizo. Dios solamente aprecia y valora un sacrificio. ¿Cuál es ese? El de su Hijo. Todo lo demás es pura vanidad, es humano. Tremendo eso, ¿verdad? ¿Qué quiere Dios? Hijos de Dios en proceso de transformación, conectados con el cielo mientras viven en la tierra. Hijos de Dios en proceso de transformación, conectados con el cielo mientras viven en la tierra. Dijo Jesús cuando Él estaba orando, dijo: no quiero que los quites del mundo. Ellos están en el mundo, pero no son del mundo. Ya están conectados con el cielo. No quiero que los quites de ahí. Yo los he enviado. Quiero que los guardes y los libres del mal. ¿Sí? Esa oración la hizo por ti y por mí. No tienes nada que temer del mal. Cuesta trabajo esto de llevar la fe a mi mente, pero es necesario que caminemos en ello. Ningún mal contra ti podrá hacer nada. ¿Lo crees? Ningún mal, ninguna maldición. La maldición ha sido cancelada en la vida de cada uno de nosotros. Tú eres una bendecida y un bendecido de Dios. Y tus hijos están bendecidos en la fe. Y tus nietos están bendecidos en la fe. Porque esto será, dijo el Señor, de generación en generación, de los que me aman y guardan mis mandamientos. Y nosotros estamos guardando sus mandamientos porque el Espíritu nos guía a hacerlo, no por nuestros esfuerzos. Y cada vez que nos tropezamos, recordamos que ya fuimos perdonados, que ya fuimos limpiados, y que solamente tenemos que decir: Padre, reconozco que esta carne aún es débil, ¿verdad? Pero fortaléceme con tu Espíritu, y que no repita yo más estas cosas, que no practique el pecado, porque los hijos de Dios no practican el pecado, no pueden pecar porque no practican el pecado. Ahora están en santificación, tienen el Espíritu de Dios en ellos, y el Espíritu nos anima y nos lleva cada día a ser más fieles a Él. Amén. Vamos a estar de pie. Y en cuanto a la visión, apenas estoy hablando de la identidad. Así que todavía tenemos material. Por eso es necesario levantar los ojos y poder ver las maravillas de Dios en nuestras vidas y en lo que Él aún hará en nosotros. Así que yo creo que nos va a llevar unos 2 o 3 domingos poder clarificar perfectamente la visión y la misión que Dios ha dado a Casa de Bendición. Así que los animo a estar constantes, y si por alguna razón no puedes estar, pues ver el video, y vamos a procurar poner esto por escrito. Es importante que la visión y la misión la tengamos todos y la podamos recordar. Entonces buscaremos hacer un resumen para que lo puedan tener también por escrito y poder caminar en ello. ¿Cómo van sus corazones y sus mentes después de estas maravillas de la palabra de Dios revelada? Hoy podemos entender lo que Job decía, ¿verdad? De oídas te había oído. ¿Cuántos dicen lo mismo hoy? Habíamos oído hablar de Dios, habíamos oído de cosas de la religión, pero hoy mis ojos
lo ven, porque Él me ha abierto los ojos, así como a Bartimeo. Él ha tenido misericordia de cada uno de nosotros y ha derramado su gracia a través de Jesucristo en tu vida y en mi vida. No lo merecíamos, ninguno de nosotros éramos merecedores de esta gracia. Es solamente por su amor, por su infinito y grande amor, que ha sido escogida, que ha sido escogido, y que Él te ha dado el don más grande que puede darnos Dios, que es su propio Espíritu en nosotros, por medio de la fe en su Hijo Jesucristo. Esto es el Evangelio. Estas son las buenas noticias que Jesús predicó y que después los mismos apóstoles predicaron, y son las mismas buenas noticias que tú y yo debemos conocer y compartir, pero sobre todo vivirlas. Amén. Padre, te damos muchísimas gracias. Gracias por tu palabra revelada, y que hoy podemos tenerla frente a nuestros ojos, y que tu Espíritu ilumina nuestro entendimiento para ver mucho más allá de lo que a lo mejor habíamos oído o de lo que habíamos entendido, Señor. Gracias porque tú nos llevas de gloria en gloria, de victoria en victoria, de poder en poder por tu Espíritu, Señor. Porque hoy no estamos sujetos a la ley de tablas de piedra, sino que hoy estamos en la ley del Espíritu de vida, que en Cristo Jesús ha puesto la ley en nuestros corazones y en nuestras mentes. Gracias porque nos has dado el poder, nos has capacitado para vivir de acuerdo a tu voluntad, Señor. Que hoy podemos llamarnos hijos obedientes por tu Espíritu que está en nosotros y que nos mueve al bien, Señor. Gracias te damos porque nos has puesto en este cuerpo que es casa de bendición, y que como familia en la fe, Señor, te damos gloria, te damos honra, y pedimos, Padre, que tú seas quien nos fortalezca en el ser interior por tu Espíritu, para que hagamos esa obra que tú tienes preparada de antemano, Señor, y que se está revelando hoy a nuestras vidas. De qué manera cada uno de nosotros y de manera colectiva vamos a cumplir con la visión y la misión que tú nos has dado, Señor. Gracias por revelarte a nuestras vidas, Señor. Padre, hoy también en el nombre de Jesús ponemos la vida, las circunstancias de cada hombre, de cada mujer, de cada niño, de cada joven que estamos reunidos, Señor. Y te pedimos, Padre, que sea esa bendición que ya nos diste una manifestación gloriosa en la vida de cada uno de ellos, Señor. Que sea una experiencia real de que somos bendecidos, de que somos prosperados en todo aquello que hacemos en tu nombre, Señor. Trae sanidad a los cuerpos, Señor. Trae libertad en el pensamiento, Señor. Renuévanos, fortalécenos y úsanos como instrumentos tuyos en el nombre de Jesús. Amén.